Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Un placer poder acompañarlos nuevamente y junto a Augusto Grilfax. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Luz? Buen día. Un gusto estar nuevamente en contacto y justamente para analizar distintos temas como lo que nos ha dejado Afganistán, lo que ha pasado entre Argentina y Chile en relación a la presentación del decreto del presidente Sebastián Piñera, entre otras cosas. Exactamente. Vamos también a meternos en la aprobación del gabinete de Pedro Castillo, que se dio la semana pasada. También lo vamos a hacer a través de una entrevista. Y tenemos, como todas las semanas, segmento cultural y de medio ambiente. Pero ahora te anticipamos todos estos contenidos con este pequeño video. A continuación estamos en contacto vía Zoom con Mario Guerrero. Él es licenciado en Ciencias Políticas, doctorando en Ciencias Políticas e investigador del CONICET. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a ambos. Gracias a vos, Mario. Bueno, lo anticipábamos al comienzo. Vamos a hablar de la situación que hemos visto esta semana, este conflicto, de la reactivación, podríamos llegar a decir, del conflicto entre Argentina y Chile por, digamos, la soberanía de la plataforma continental luego de un decreto que publicó Sebastián Piñera en una, decisión unilateral. Pero nos gustaría saber, digamos, cuál es tu lectura, cuál es tu interpretación de estos hechos. Yo creo que hay dos tipos de interpretaciones que se están realizando sobre este contexto y yo me decanto más por la explicación coyuntural. En este sentido, claramente la aprobación, que en realidad lo que hizo Piñera fue una actualización de la Carta Náutica chilena, ¿no? El tema está que la actualización de la Carta Náutica se realizó por vía de decreto y en dicha actualización no solamente se dan una ampliación de la plataforma continental chilena en las 200 millas náuticas que tanto se discute con tecnicismo, sino que se da una ampliación hacia el este, que en cierta manera estaría violando los pactos del 84, sino que también hay una cuestión de superposición de territorio, con la ya ampliación también que Argentina realizó de su plataforma continental. Todo esto se da en un contexto de realidad de crisis política que está atravesando no solamente el presidente chileno, sino la coalición que gobierna actualmente en Chile, en donde de cara a las elecciones de noviembre realmente se encuentran mal parados. El candidato Sichel, que es un candidato independiente, que forma parte de la coalición de Piñera, realmente está corriendo por detrás. Entonces, se interpretan, se leen que este tipo de movidas de tinte nacionalista lo que buscarían es reposicionar o mejorar la legitimidad que tiene Piñera y el bloque, la coalición de cara a las elecciones, a ver de qué manera se puede reposicionar y mejorar la situación. Para mí es esa la interpretación. Después hay una serie de eventos que pueden ser concatenados y podemos ser discutidos, pero para mí la principal interpretación va por ese lado. Mario, en relación a la figura de Sichel que hacías referencia y a lo que es la interna de la coalición de gobierno, ¿se puede entender también que ahí puede haber una suerte de pase de facturas internos y de diferencias muy marcadas entre los sectores más de derecha y los sectores más moderados? Puede ser, pero en principio están abroquelados, van juntos. Hace un par de días, luego de que se aprobara, salir el decreto y que se surgiera toda la disputa, el presidente de la Cámara de Diputados de Chile salió a respaldar la medida y entiendo que no solamente
desde el Poder Legislativo, sino también desde hacia el interior del gabinete, apoyarían esta medida, por lo que entiendo que por el momento, se trata de un movimiento conjunto. Vamos a ver de cara a los siguientes días y los siguientes movimientos, porque esto fue una avanzada chilena y ahora queda ver cuál va a ser la réplica. La réplica por parte de Argentina ya fue realizada. Siempre se realiza por la vía formal y por la vía mediática. Entiendo que, por ejemplo, Argentina en el día de ayer, tanto Filmus como Felipe Solá, es decir, canciller y secretario de los asuntos australes, Malvinas, etcétera, fueron al Congreso, nuestro Congreso, y estuvieron discutiendo en la Comisión Bicameral de Asuntos de Relaciones Internacionales sobre este tema. Y hay una serie, bueno, el pedido fue claro, Felipe Solá fue contundente, es decir, yo necesito que ustedes me den un apoyo y una declaración conjunta, unánime de rechazo ante esta posición. Ante ese documento, bueno, yo puedo comenzar a insistir y a comentar. Entonces, yo creo que hay que ver cómo es la réplica. Cuando vengan las réplicas argentinas, hay que ver si la coalición se mantiene unida, me refiero a la coalición oficialista en Chile, ¿no? ¿Se mantiene unida o no? Bien. Sí, Mario Guerrero, te hago una última preguntita para saber qué opinás vos con respecto al tema de esta solución. Bien decías vos que hay que estar atentos a ver cuáles son los siguientes pasos, pero el hecho de que la decisión haya sido tomada a través de un decreto, ¿esto no implicaría que para encontrar una solución, aparte teniendo en cuenta por ahí la cláusula del Tratado de Paz y de Amistad firmado en 1984, habría que acudir a tribunales internacionales, a un mediador o a un árbitro, digamos, de la situación para encontrarle definitivamente una solución? A ver, dentro del pacto están previstos canales de mediación. De hecho, hay un canal de mediación y hay un canal de arbitraje, ¿no? Refiriéndonos al pacto del 84. La idea de estos dos instrumentos es que, si bien dentro del pacto, si ustedes lo leen, se identifican actores internacionales, por ejemplo, en el caso de constituirse el tribunal, se hace clara, expresa definición de que de los 5 miembros, 3 miembros del que van a tener que dictaminar y arbitrar tienen que ser seleccionados por Suiza, mientras que en la comisión la composición es uno por cada lado, y el tercero tiene que ser definido por partes internacionales no definidas, pero cualquier parte que no tenga residencia en ambos países, es decir, en Chile y en Argentina. Es decir, se le da cabida a la presencia internacional y a los referatos, ¿no? Específicamente al Vaticano como el gran respaldante moral de toda esta cuestión. El pacto lo establece. De ahora en más que los países definan utilizar esos mecanismos definidos, ya es otra cosa. Bien. Chile tiene un poco más de gimnasia que Argentina en los litigios legales y en materia de derecho internacional por disputa de territorio. De hecho, Chile viene de dos grandes disputas, una con Perú y la otra con Bolivia. Con Bolivia gana su disputa, con Perú pierde las disputas. Ambas fueron presentadas ante la Haya y la Corte Internacional, el Tribunal Internacional, ¿no? Entonces, lo que resta en materia de relaciones internacionales es que primero los actores deciden sentarse en la mesa, y una vez que se deciden sentar en la mesa, ¿qué mecanismo deciden utilizar? En verdad, yo creo que en principio lo que vamos a ver van a ser movimientos hacia la construcción de un consenso. Varias de las disputas, hubo una serie de idas y vueltas en materia de la zona austral hace un par de meses, que se resolvieron por la vía del consenso diplomática y no pasó a mayores. Yo creo que se va a apostar en primera instancia a eso. Pero para mí es clave interpretar esto, ver cómo es que es medida por parte de la coalición política chilena la influencia que tienen este tipo de medidas sobre el mejoramiento del candidato oficialista de cara a las elecciones de noviembre. Entonces, si realmente se ve que la medida no sirvió de mucho, va a ser abandonada como estrategia. Entonces, una vez pasadas las elecciones de noviembre, pasará a
a otro plano. Ahora bien, si estas herramientas demostraron tener un impacto coyuntural, probablemente se opte por la vía de la radicalización y hay que ver en qué termina, si por el litigio, porque estos son litigios que duran años, décadas incluso. Entonces difícilmente puedan ser ponderados en el corto plazo. Mario, te agradecemos muchísimo el contacto. No, gracias a ustedes por la invitación. Con nosotros Mario Guerrero, politólogo, investigador del CONICET, dándonos una interpretación de lo que ha generado justamente esta presentación que ha hecho el presidente Sebastián Piñera en relación a lo que son las divisiones de lo que son las líneas en el Atlántico Sur. Claro, exactamente. Pasa que realmente queríamos tratarlo y lo vamos a tratar también desde otra perspectiva, el tema de las repercusiones aquí en Argentina y en Chile particularmente por esta decisión, sí, que se conoció a través de la publicación del Diario Oficial, que vendría a ser como el boletín oficial nuestro de este decreto de Sebastián Piñera anunciando, actualizando la Carta Náutica número 8. Pero si te parece, vayamos a Chile y analicemos cuál ha sido la repercusión de este decreto allí, ¿te parece? Tal cual, de hecho para esto estamos en contacto también vía Zoom con el periodista José María del Pino, quien muy gentilmente una vez más nos recibe vía Zoom. Buen día, José María, ¿cómo estás? Hola queridos, ¿cómo están? Muy buenos días, un saludo desde Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos introduciendo el tema, estábamos haciendo referencias en relación a las polémicas que se han generado por lo que ha representado este decreto de Sebastián Piñera en relación a lo que es la división del Atlántico Sur en lo que representan estos 5.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado en Chile, José María, este decreto? A ver, yo creo que aquí hay que hacer dos salvedades para que se entienda este tema que es bastante arenoso desde la perspectiva técnica. La primera es que entendamos que está en disputa. Existen tres tipos de reclamaciones soberanas y de ejercicio de dominio sobre el mar. La primera es lo que nosotros conocemos desde el colegio como el mar territorial, que son las 12 millas inmediatamente próximas a las costas de nuestros países que colindan con estos países que se denominan países ribereños. La segunda son las 200 millas, la zona económica exclusiva, el lugar donde los países pueden explotar distintos recursos y también marcar sus límites fronterizos, y esa zona nosotros en el colegio al menos en Chile la conocemos como el mar presencial de los países. Pero en las últimas 2 décadas se rompió con fuerza el concepto de la plataforma continental extendida, porque la tecnología nos ha permitido realizar los levantamientos submarinos, y no es más que cuando una falla geomorfológica del país se extiende submarinamente mar adentro, entonces el país dice, en realidad mi país no termina en la costa que se ve, en la que ustedes pueden palpar, sino que mi plataforma continental está metida mar adentro y por tanto mi ejercicio de reclamación puede llegar hasta las 350 millas y sobrepasando en el fondo mi zona económica exclusiva. Y lo que se dice en el derecho internacional es que la zona continental extendida es inoponible, es decir, no se puede sobreponer a zonas de mar territorial o zonas económicas exclusivas. Entonces el problema que tenemos es la interpretación que se hace el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina, donde la definición de que Chile limita en alta mar pasado el punto F hacia el sureste no es la misma interpretación de su lado de la cordillera que del nuestro. Para Chile su zona económica exclusiva limita en alta mar y se proyecta tal cual una zona económica exclusiva más allá del punto F del tratado, y para Argentina el punto F del tratado, la limitante mar abierto, se genera extendiendo el meridiano de Darwin, manteniendo el principio que rige hasta el punto F de que todo el territorio hacia el oriente es argentino y todo el territorio hacia el occidente es chileno. Y este decreto, y por eso la polémica en la que estamos ahora, no es más que un episodio más en una teleserie de 11 años que hay entre los países. Porque el 2009 el segundo gobierno de Cristina anuncia que va a iniciar los estudios geomorfológicos para poder delimitar su nueva plataforma continental extendida, y ahí va la primera carta de protesta de Chile. El 2016 el gobierno de Macri envía a la Comisión de Delimitación del Mar los estudios precisamente para inscribir, digamos así, la plataforma continental extendida, y Chile envía nuevamente una carta de protesta y sus observaciones a Naciones Unidas. El año pasado la Argentina transforma los límites informados a Naciones Unidas
en una ley de la República, y en ese momento yo entrevisté al canciller Alamán y dijo, mira, esto lo estamos estudiando, pero van a haber respuestas. Y lo que acaba de ocurrir con el decreto no es más que la respuesta a la ley promulgada por Alberto Fernández el año pasado, donde Chile, una vez más en esta larga teleserie, reivindica que la plataforma continental argentina, que es pretendida por el gobierno de Fernández, se opone a la zona económica exclusiva de Chile en el sur. Y ese es el problema que tenemos, y por eso acá se entiende como una política de Estado, y han sido incluso 5 ex cancilleres de gobiernos de izquierda los que han salido a apoyar las gestiones del gobierno de Piñera, porque Cancillería siempre se ha entendido como una institución que se trabaja a nivel de políticas de Estado, y en general ha habido un transversal apoyo a estas notas de protesta y a las respuestas que ha tenido Chile a esta pretensión argentina. Claro. Y José María, que me gustaría conocer qué lectura haces vos o cuál es tu opinión con respecto al análisis que se está haciendo, que decían que esta decisión de publicar el decreto ahora tiene que ver con una cuestión electoral. ¿Crees que esto es así o que tarde o temprano se hubiera terminado haciendo con lo que vos estás señalando de la cantidad de años de disputa y la presentación de las cartas? A ver, nosotros sabíamos de la existencia de este decreto desde el año pasado. O sea, Chile tenía que reivindicar, y no solo eso, Chile tiene que ir también a la ONU para la inscripción de su plataforma continental extendida. Geopolíticamente, recordemos que lo que aquí está en juego son las aspiraciones soberanas de ambos países sobre el territorio antártico, que además también está sobrepuesto. La reclamación de Chile y la reclamación argentina sobre el territorio antártico está sobrepuesta. Esta no es, sería muy antojadizo acusar a Sebastián Piñera de que este es un decreto que se maneja y que se genera de manera coyuntural, producto de que estamos a puertas de una elección presidencial. Ha sido una estrategia sistemática de la Cancillería durante los últimos 11 años y que ahora se viene a concretar a partir, insisto, de la ley que el año pasado se promulgó en la Argentina con esta delimitación y donde se oponen 2 territorios entre ambos países. Es acá en Chile donde se señala con mucha fuerza que la respuesta a muchos, a juicio del gobierno chileno, destemplada del gobierno argentino, tiene algún objetivo electoral, evidentemente, para intentar desviar la atención respecto al complejo escenario que ha tenido Alberto Fernández en el último tiempo, porque la respuesta de Chile el año pasado no fue tan destemplada ante la ley que promulgó Fernández, pero resulta que ahora Chile promulga el decreto y la respuesta argentina es muy destemplada, te dicen desde Cancillería. Así que yo diría, respondiendo a tu pregunta, que 1, es una política de Estado, 2, no hay acusaciones ni de la oposición aquí en Chile de que es un uso electoral, y 3, no es más que una respuesta como el año pasado, por ejemplo, Chile la tuvo a la ley argentina. José María, por ahí te insisto un poco en el hecho, digamos, de los distintos relevamientos que se han generado, sobre todo entendiendo que en noviembre hay elecciones en Chile y de que la imagen positiva de Sebastián Piñera después de lo que fue el estallido social nunca pudo lograr llegar a los 20 puntos de nuevo. Es por eso que por ahí se generan interpretaciones y sobre todo por algunos relevamientos que ponían al candidato de centroizquierda por encima de Sichel. ¿Vos crees entonces que no existirían variables concretas en lo electoral como para generar una sensación nacionalista o tratar de dar una tendencia conservadora hacia el voto? No, este es un tema lejano a la ciudadanía. Se habla en la televisión, se entiende, pero es arenoso. Buscarle una función electoral es complejo. Sichel es un candidato competitivo con Boric. Hemos tenido 3 encuestas en las últimas 2 semanas donde en todas están empatados técnicamente. Piñera subió las encuestas hasta 24 puntos, según KM el domingo pasado, 25 la última actualización, producto del manejo de la pandemia. Hay menos de 400 casos diarios aquí en Chile, el número de casos activos no pasa a los 4.000. Entonces, a mí me parece que no, que de hecho si uno revisa las noticias, Augusto, si yo te mandara un noticiero chileno, ayer ya no había noticias respecto a este tema en los noticieros chilenos, más que la respuesta del canciller Solá de Argentina diciendo que Chile tenía un afán expansivista en el fondo. Pero no es un tema que esté en el subconsciente ni en el consciente colectivo en las calles, que se esté hablando. Tú no te vas a subir a un taxi, te van a hablar de este problema. Y me parece que la mejor forma de graficarlo es que hayan salido los ex cancilleres chilenos del gobierno de Bachelet, del gobierno de Lagos, a decir que el decreto de Chile está bien, que las respuestas que se le han dado al gobierno argentino está bien y que ahora hay que canalizar esta discusión por las vías diplomáticas, que es lo que Chile está haciendo. Sin ir más lejos,
El canciller alemán está en Europa, mañana Piñera se va de gira a Europa, o sea, este es un tema que ya va a pasar a total segundo plano en la palestra. Claro. José María, te agradecemos muchísimo el contacto siempre. Un abrazo, que estén muy bien, buen día. Muchísimas gracias. Con nosotros José María del Pino, periodista chileno, dándonos un análisis integral, una perspectiva sobre la realidad que se ha generado, las repercusiones que se han planteado en base al decreto que generó Sebastián Piñera. Exactamente, lo que nosotros buscábamos era puntualmente esto, abarcarlo desde los dos lados, la situación, ¿no? La perspectiva de cada uno, qué es lo que se está sosteniendo, cuáles son por ahí los análisis y las interpretaciones, y como siempre es un placer hablar con José María del Pino, porque, bueno, la claridad a la hora de presentar los temas, ¿no? Y con Mario Guerrero. Y también, por supuesto, con Mario Guerrero, también es un placer siempre hablarlo con él, así que, bueno, justo porque estábamos saludándolo a José María. Bueno, nos vamos a Afganistán brevemente. En forma sintética. Exactamente. Bueno, novedades con respecto a este país. El día martes se terminó el plazo, el 31 de agosto, y un día antes del 31 de agosto, que era el plazo final para la retirada de las tropas de Estados Unidos y los aliados de la OTAN de Afganistán, un día antes Estados Unidos anunció la salida del último avión con los evacuados. Y bueno, básicamente allí se vio la celebración de los talibanes, que lo que decían es que habían recuperado su independencia. Claramente esto ha traído grandes repercusiones puntualmente para Joe Biden y su gobierno. Lo vimos el día martes, que dio un discurso en donde celebró su decisión, él respalda su retiro, lo que él dijo es que era una guerra interminable, de hecho era la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, que él no quería ser quien la continuara indefinidamente y que no había forma de salir de esta guerra, digamos, que no fuera de manera caótica, que eran, digamos, cuestiones que iba a pasar. Y además ratificó el éxito de la campaña de evacuación. Repercusiones muy concretas, repercusiones reales en el sentido de que también han sido muchos los actores limítrofes que han reivindicado la salida de Estados Unidos de una forma u otra, ver la posición de China, la posición de Rusia, haciendo una referencia en la cual hablan de no intervencionismo y de un problema interno en Afganistán. Ver también este 31 de agosto como un momento bisagra en el sentido de cómo se va a reinterpretar esta perspectiva política, social, económica por parte de Estados Unidos de aplicar intervencionismos o no de acá adelante y las consecuencias que esto también ha conllevado. Una decisión muy cara políticamente para Joe Biden, pero también con el beneplácito en el tiempo de ser el responsable que la da por terminada. Sí, igual él mismo lo dijo, que esto va a sentar un precedente de la lógica de intervención de Estados Unidos. O sea, como que ya Estados Unidos no debe ocuparse a través de la intervención en generar una nación o en darle beneficios a otro país a través de enviar tropas. Eso lo dijo en su discurso del martes. La cuestión es que esto ha traído, como decíamos, grandes repercusiones en contra, digamos, de Joe Biden, a pedido de la oposición que se presente la dimisión. Ha habido muchas críticas hacia Joe Biden y también hacia la comunidad internacional por, digamos, la falta de previsibilidad de los talibanes, digamos, el avance de los talibanes en nada, 17 días. Una crítica también concreta por parte del gobierno de Biden en relación a la figura de Blinken, en el sentido de que lo que plantean es que esta salida la genera el gobierno de Donald Trump, pero a la hora de entregar las negociaciones, a la hora de avanzar con la salida de Afganistán, se encontraron con un procedimiento no avanzado, no realizado. Eso es cierto. También criticaban el hecho de que con este acuerdo de paz que había hecho Donald Trump con los talibanes, lo que habían garantizado era la liberación de más de 5.000 presos talibanes, dentro de los cuales se encontraban los principales líderes del movimiento de revolución ahora. Ahora viene una formación de gobierno, mucha es la discusión en relación a las figuras, a lo que representen, a las vinculaciones que tengan con Estados Unidos o no. La formación de gobierno ya se ha generado. Vamos a ir identificando en los próximos días quiénes van a ser las potenciales autoridades de Afganistán. Exacto, y el rol de las mujeres. Ahí también esta semana se conoció el tema de que las mujeres supuestamente van a poder estudiar, sí o sí, digamos, en el marco de la ley islámica, y separadas de los hombres, es decir, que no pueden estar junto con los hombres en ningún tipo de instancia. Tema que vamos a seguir en lo fino, en el detalle, pero ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una entrevista interesantísima sobre la formación de gobierno en el Perú. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresa a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela.
continuamos con Enlace Internacional y como te anticipamos tenemos una entrevista importante. Exactamente, ya lo habíamos anticipado al comienzo del programa que íbamos a analizar si la aprobación del gabinete de Pedro Castillo a un mes de que asumiera Pedro Castillo. Pero no lo vamos a hacer solos, sino que tenemos justamente en comunicación vía Skype a Jorge Luis Cruz, periodista peruano, que ya lo hemos contactado en otras ocasiones y es un placer hablar con él. ¿Cómo andás, Jorge Luis? Buen día. Hola, un gusto, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, Jorge. ¿Y qué nos podés comentar en relación a esta aprobación, a este visto bueno, en relación a lo que es este nuevo gabinete en el Perú? Bueno, Guido Bellido ha obtenido la aprobación del Congreso, el voto de confianza, pero con un margen bajo respecto a otros gabinetes anteriores, ¿no? Logró 75 votos y cuando uno ve los gabinetes anteriores que obtuvieron también el voto de confianza, pues hay 85 votos, 87 votos, más de 100 votos. Pedro Castillo ha obtenido un margen pequeño, suficiente para pasar la valla tranquilo, pero igual es un margen bajo. Ahora, se demuestra con esto que Guido Bellido es un político más hábil de lo que uno imaginaba, ¿no? Durante el discurso, por ejemplo, hizo un saludo en quechua. Sí. Que no debería generar ningún tipo de problema, porque además el Congreso tiene un traductor. Pero él le había dicho a la presidenta del Congreso que él no iba a hablar en quechua. Y en el Perú, que hay cierto elitismo de ciertas esferas, el quechua pues es visto como un idioma raro, ¿no? Por la élite limeña. Entonces él, sabiendo esto, dio un saludo en quechua y la presidenta del Congreso pues quedó expuesta, se puso nerviosa, dijo, pero traduzca por favor inmediatamente. En vez de decirle al traductor de manera educada, por favor, traduzca lo que el primer ministro ha dicho, ¿no? Entonces se generó toda una discusión respecto al tema del quechua y claro, que Bellido quedó como un representante del pueblo, mientras en el Congreso quedó como un conjunto elitista, ¿no? Después chachó coca en el Congreso y también se generó todo un problema. Son pequeños gestos que Bellido ha hecho a propósito, además, no es ningún tonto, ¿no? Sabía que chachar coca en el Congreso, que hablar quechua cuando él ya había dicho que no lo iba a hacer, iba a generar este revuelo en el sector más conservador de la sociedad y lo logró, lo cual habla de su habilidad, ¿no? Sin embargo, que obtenga el voto de confianza es solo un obstáculo superado, pero el Congreso claramente no quiere a Bellido en ese puesto, ¿no? Y una congresista, Patricia Chirinos, ha denunciado que Bellido tuvo un comentario, hizo una broma absolutamente desafortunada, misógina respecto a la violación, y ahora Bellido vuelve a estar en el centro del debate por ese comentario, ¿no? Claro. Bellido ya arrastra una serie de antecedentes, de frases bastante misóginas, es claramente una persona machista. Que sea primer ministro, pues no es tiempo suficiente para deconstruirse, ¿no? Solo que ahora oculta esa faceta, pero bueno, se denunció que cuando entró al Congreso le dijo una congresista medio en broma, una broma fuera del lugar, que deberían violarla, ¿no? Algo así como... Sí, que lo único que faltaba era que la violaran. Eso es lo que le había dicho. Ella dijo que ya se había casado, ya tenía hijos, se había divorciado, ya tenía novios, estaba soltera, y dijo, bueno, solo falta que te viole. Eso es lo que dice ella. Él dice que no lo dijo, pero en las circunstancias dadas no sería una broma, ¿no? Claramente Bellido es de las personas que considera que la revolución, pues, la hacen los hombres, ¿no? Hombres fuertes, y no los homosexuales ni las mujeres. Básicamente dijo eso en sus redes sociales hace pocos años, ¿no? Entonces, lamentablemente es un primer ministro que más que generar consensos solo acumula polémica, ¿no? Difícilmente se le puede ver un futuro a largo plazo, aunque quién sabe, tal vez sea aún más hábil de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, igual también esto que vos señalas, Jorge Luis, se puede ver claramente en el gabinete. Hay una sola mujer en el gabinete, o sea, no hay presencia de mujeres también.
Hay dos Ah, mujeres, dos pero mujeres, claro. efectivamente el gobierno anterior había logrado ya una paridad entre hombres y mujeres en el gabinete. Nos estamos dirigiendo hacia eso, ¿no? A tener gabinetes en donde incluso la presencia de las mujeres fuese mayor, ¿no? Pero, como te digo, en el fondo, ni siquiera en el fondo, en la superficie uno lo ve. Perú Libre es un partido conservador en lo social. Vladimir Cerrón, Guido Bellido son personas absolutamente machistas. Diría incluso que Pedro Castillo, aunque él lo oculta un poco más. Bueno, Pedro Castillo habla tan poco que difícilmente revele algo, ¿no? Pero es un partido machista, como te digo. Guido Bellido lo dijo en un post de Facebook en el 2006, que la revolución no lo hacen los homosexuales ni las mujeres, ¿no? Que acá se requieren hombres. Y claro, él ahora intenta tener un discurso más conciliador porque se han revelado estas declaraciones, no porque él haya ido cambiando su discurso a lo largo de los años. Jorge, Entonces es absolutamente normal que hay un gabinete pues lleno de hombres, ¿no? Jorge, ¿se puede entender que este gabinete sea un gabinete de choque? O sea, que lo que se esté buscando justamente es generar las primeras confrontaciones para que el recambio vaya tomando una identidad definitiva, ¿o vos creés que en realidad esta es la intención de un gabinete definitivo? A ver, se hablaba de la posibilidad de un gabinete de choque, pero hay tantas polémicas con algunos ministros que ya o sea, tener a estos ministros ahí, más que generar una confrontación con el Congreso, genera debilidad en el gobierno, ¿no? Iber Maraví es una persona vinculada a atentados terroristas en 1980. Iber Maraví, o sea, Sendero Luminoso, él dice que no, pero después se contradice. Guido Bellido dijo que le había pedido la renuncia a Maraví. A las 2 horas Maraví dijo que el único que lo podía sacar era el presidente de la República, lo cual demuestra que hay una división entre Guido Bellido y Pedro Castillo. De hecho, se reveló hace poco que Pedro Castillo le pidió la renuncia a Guido Bellido. Y Verónica Mendoza, ¿cómo es la vida? ¿Cómo cambian las cosas? Intercedió para que Guido Bellido se quedara, ¿no? Pedro Castillo quería a Francisco Eguiguren, que es un constitucionalista, un abogado de mucha trayectoria, y vendría a ser alguien más de centro, ¿no? Y Verónica Mendoza, al parecer, entendió que esto era una forma de claudicar frente a la derecha. Dijo, no, hay que dejar a Guido Bellido acá. Y Guido Bellido se quedó. Claro. Jorge... Pero la presencia de ciertos ministros lo que demuestra es una división dentro de Perú Libre, y tú no chocas con un gabinete que se cae a pedazos, sino chocas con un gabinete fuerte, ¿no? Y esto también de sostener por ahí a Guido Bellido, ¿no tiene también un poco que ver con Vladimir Cerrón, con el Partido Perú Libre y el respaldo que este le da en el Congreso a Pedro Castillo? Sin duda, sin duda. Para Pedro Castillo no es tan fácil tomar decisiones dentro del gobierno porque requiere el apoyo de Perú Libre y de Vladimir Cerrón. Entonces, cualquier acción que sea vista por Vladimir Cerrón como una traición puede quitarle a Pedro Castillo el apoyo de Perú Libre en el Congreso. De hecho, se habla de una ruptura, una futura, pronta ruptura en el Congreso. Por un lado, en Perú Libre están los congresistas del partido, ¿no? De Vladimir Cerrón. Por otro lado, están los profesores que llegaron a la lista del Congreso con Pedro Castillo. Estos profesores romperían con Perú Libre. De hecho, ya hay una división, ya hay un desencuentro. Difícil saber cuán grande es esta ruptura, pero que Pedro Castillo haya pedido la renuncia de Guido Bellido ya claramente habla de una fractura que lo más probable es que se vaya ensanchando, ¿no? Jorge, ahí en lo que planteas, hay nombres como, o sea, van surgiendo nombres como Verónica Mendoza, como Vladimir Cerrón.
¿Vos creés que en potenciales recambios podrían aparecer en gestión estos nombres, Verónica Mendoza en el lugar de primer ministro en algún momento? ¿Un Cerrón podría públicamente empezar a interceder con cargos? ¿O creés que se van a manejar más que todo desde las sombras? A ver, Vladimir Cerrón no puede acceder a cargo público toda vez que él tiene una sentencia por corrupción. Él tuvo que dejar la presidencia del gobierno regional de Junín, enfrentó un proceso por corrupción, fue condenado, primero a prisión, luego se bajó la pena y es una prisión suspendida. Pero él, por esta sentencia, no puede ocupar cargo público, aunque lo ha intentado. De hecho, se reveló por la prensa que él buscó asesoría de distintos abogados para ver si él podía acceder a un cargo público, ¿no? Verónica Mendoza, se habló de esa posibilidad. Ahora ya no sé. Verónica Mendoza, en esta defensa que ha hecho del gobierno de Pedro Castillo, de Guido Bellido, al menos la que se ha filtrado por la prensa, le resta un poco de popularidad porque Verónica Mendoza se asocia con una izquierda progresista, ¿no? Se asocia con el progresismo. Pero defender a Guido Bellido, que es un conservador, pues no la deja muy bien parada. Dentro de todo sigue siendo bastante moderada respecto a Vladimir Cerrón, ¿no? O eso parece. Pero no sé si sea una figura de conciliación en este momento, ¿no? No sé si ella sea exactamente la figura de conciliación que requiere el gabinete. Tal vez si hubiese sido la primera ministra desde el primer minuto, ¿no? Tal vez. Ahora, con esta defensa de Guido Bellido, se notan contradicciones, ya no sé. Además, es una figura tan pública y ha sido tan enemiga del fujimorismo y de sectores conservadores que tendría que suavizar un poco su discurso, ¿no? Ella ha sido una política de choque, siempre ha hablado muy fuerte, ¿no? Mi perrita ladra, disculpa. Dorothy. Y bueno, no sé si sé exactamente en este momento la clase de figura política que necesita el gobierno de Pedro Castillo. Tal vez necesita alguien más conciliador, ¿no? Pero parece que Vladimir Cerrón ve cualquier conciliación como una claudicación, ¿no? Claro. Y Jorge Luis, dejando un poco de lado la controversia por ahí de algunos ministros, te querría preguntar cuáles son primero los principales desafíos de este gabinete que está liderado por Guido Bellido. ¿Qué es lo que primero van a tener que encabezar ahora, ya una vez que ha sido aprobado este gabinete? Urgente. A ver, hay, diría, dos temas en este momento urgentes. Primero es la gestión de la pandemia, ¿no? Hay que acelerar aún más el proceso de vacunación. El ministro de Salud es un tipo con criterio, está demostrando un buen manejo y las cosas deberían avanzar correctamente, pero ya se habla de incluso gestionar la tercera dosis, ¿no? Entonces, no solo se trata de acelerar la vacunación de la primera y segunda dosis, sino ya prever el futuro y gestionar una tercera dosis, además de conseguir más camas UCI por si son necesarias, ¿no? Se viene la tercera ola de los no vacunados. Y bueno, como te digo, gestionar la vacunación de primera y segunda dosis y ya prever la tercera dosis, conseguir las dosis, hablar con los laboratorios, tenerlas a tiempo, igual que más camas UCI. Segundo, la gestión de la economía. El sol se ha devaluado, ha crecido el dólar. Ahora el Perú históricamente ha estado en 3.5 con el cambio del dólar. Sí. Y ahora estamos en 4. Claro, tampoco es una subida, o sea, no se ha devaluado a 10, ¿no? Pero para el Perú es una subida muy fuerte porque estamos acostumbrados a 3.4, 3.5, 3.6 y ahora estamos en 4.1. Está bajando, es cierto. Pero Moody ha bajado la calificación de Perú. Claro, esto no se debe solo a Castillo, sino a toda la inestabilidad política de los últimos años y también al factor Castillo. Pero ahora Pedro Castillo tiene que urgente, uno, lograr recuperar la confianza de los mercados internacionales, de los actores económicos internacionales, y dos, bajar la inflación.
¿no? Devolver el sol a los estándares comunes. Es verdad que la devaluación del sol se debe también a factores externos, ¿no? Hay una crisis global, hay una recesión global, pero a esta recesión global, como han explicado muchos economistas acá, se ha sumado la inestabilidad política. Entonces, la inestabilidad política le ha sumado a esa devaluación. Lo que hay que lograr es reducir esa inestabilidad para mantener el sol en rangos razonables, 3.7, 3.8, pero en 4 ya parece un poco excesivo, ¿no? Jorge, te hago la última pregunta de mi parte y quería saber cuál es tu perspectiva en relación al posicionamiento del Perú hacia afuera. Se dio una asignación en materia de Cancillería primero, después se revió, hubo una renuncia y ahora hay otra autoridad. ¿Cómo ves la representación del Perú desde la Cancillería hacia el exterior? Bueno, con Béjar se volvieron a posiciones pues de los años 60, ¿no? Afianzar la relación con Cuba, volver a estrechar lazos con Venezuela, con el bloque de izquierda. Y la verdad no es que sean actores políticos que para el Perú sean tan relevantes como para hacer un bloque sólido. A ver, no está mal tener una relación diplomática con Cuba, que se tiene. Tampoco está mal tener una relación diplomática con Venezuela, que se tiene, aunque Venezuela es un caso particular, está en una crisis política y Perú ha intentado mediar, ayudar en esta crisis. No está mal tener relaciones, de hecho, nuestro principal socio económico es China, que es un país comunista moderno, pero comunista al fin y al cabo, ¿no? Y Perú siempre ha mantenido buenas relaciones diplomáticas con todos los países. Ahora que llegó Maurtua, eso debería recuperarse, o sea, volver a los cauces normales de las relaciones diplomáticas abiertas con todos los países, en especial con nuestros principales socios económicos. Esto de ver a Estados Unidos como un enemigo imperialista ya es un poco anticuado, ¿no? Además, siendo claramente Estados Unidos un socio comercial enorme del Perú, ¿no? Con tantos peruanos viviendo allá, es raro ver a Estados Unidos como un enemigo. Más allá de que uno no tiene que estar de acuerdo con todas las políticas exteriores de Estados Unidos, ¿no? Pero tiene que haber una buena relación. Lo importante ahora, más allá de estos gestos, es que a través de la Cancillería se negocian los contratos con las farmacéuticas. Y habían habido algunas demoras en la gestión Béjar porque estábamos más concentrados en gestos políticos y en alianzas amicales con países del bloque de izquierda. Lo importante ahora con la Cancillería es centrarnos en conseguir más vacunas, que el flujo de llegada de vacunas no se corte, que a través de Cancillería ya estemos hablando con otros laboratorios, Rusia, China, Estados Unidos, AstraZeneca, Oxford, con todos los países y laboratorios para obtener las terceras dosis cuando ya sean necesarias. Esa es la principal labor de la Cancillería en este momento. Bien. Jorge Luis, te hago la última consulta. Brevemente, no quería dejar de preguntarte qué pasa ahora con Keiko Fujimori, sabiendo que esta semana empezó la audiencia preliminar de su juicio. Bueno, se ha postergado para el 29 de septiembre el inicio del juicio, del juicio oral, pero es que estamos en una etapa intermedia del proceso, entonces claro, hay que analizar toda la acusación, ¿no? Y todas las evidencias para ver si procede o no el juicio oral. Claro. Entonces esto se podría dilatar años, ¿no? Claro. Porque además el expediente es tan voluminoso que la defensa podría decir que necesita un tiempo para presentar sus evidencias, el juez podría tomarse un tiempo para analizar el expediente, entonces teóricamente ya debería comenzar en estos meses, pero siendo un caso tan complejo, esto podría demorarse un poco más, ¿no? No debería demorarse tanto en realidad porque... Claro. Porque es un juicio que ya tiene muchos años, pero es verdad que desde el bando de Keiko Fujimori han habido muchas acciones dilatorias, claro, muchísimas, no solo de Keiko, valgan verdades, de todos los expresidentes y políticos involucrados, pues con todo
Bien. Bien, justo perdimos la comunicación con Jorge Luis. Era la última pregunta que le habíamos hecho con respecto a la situación. A ver, Jorge Luis, ¿nos escuchás ahí? Sí. Ahí está, sí, Ahí bien, te te habíamos perdido. Sí, solo les decía que ahí tienen tanto músculo legal y económico los políticos que pues dilatan el proceso, ponen acciones de amparo, quejas contra los jueces. Al propio juez que ve el caso le ha puesto N quejas, Claro. ¿no? Para que lo saquen. Y Ujú. bueno, se ha mantenido porque ninguna procedió, pero en esas están, ¿no? Y el proceso podría dilatarse un poco más. Esperemos que no mucho más, porque creo que ya en este caso se requiere ya un proceso, se requiere una sentencia, sea a favor o en contra de Keiko Fujimori, pero ya tiene que hacerse justicia, ¿no? No puede hacerse justicia con tantos años después, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Jorge Luis. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a seguir justamente para ver de qué manera evoluciona y cómo surge este gobierno de Pedro Castillo. Bueno, como siempre, feliz de participar con ustedes y un saludo a toda la comunidad peruana allá. Muchísimas gracias. Con nosotros Jorge Luis Cruz, justamente dándonos una perspectiva integral, haciendo un análisis minucioso de la actualidad en relación a la formación de gobierno del Perú. Exacto, como siempre, un placer hablar con él y seguramente nos vamos a estar contactando a la brevedad para seguir analizando la situación allí en Perú. Pero nosotros nos vamos a un breve corte y ya volvemos. Y ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y en este bloque tenemos esta sección de medio ambiente que trabajamos todas las semanas y esta semana estamos con un amigo de la casa con quien queremos analizar un poquito en profundidad cuál es la realidad hídrica de la provincia de Mendoza y además proyectarla un poco a los distintos procesos internacionales. Para esto estamos en contacto con Pedro Massa, quien todos los días nos acompaña acá en la pantalla de Acequia para poder analizar, para poder interpretar qué es lo que se viene. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Augusto, Luz, un gusto verdaderamente. Gracias por la invitación. Por favor, Pedro. Bueno, hacíamos referencia justamente a cuál es la situación en realidad a la cantidad de nieve que ha caído, a la realidad en relación a la cantidad de agua que tiene la provincia y cómo lo ves vos, cómo lo interpretás. Bueno, estamos dentro de un contexto de cambio climático que hay que entender también, ¿no? Entender cuál es la evolución del clima, entender lo que es el clima terrestre y las fuerzas que lo determinan, que a veces son tan vastas que son difíciles de abordar con la exactitud que nos gustaría abordar, ¿no? Con la exactitud que nos da la matemática, la física, la química. Eso no siempre se logra. Entonces tratamos de entender y algo comprendemos. Pero hay ciclos dentro de la naturaleza regidos justamente por lo astronómico, que exceden con holgura la vida de nuestra especie en la Tierra. Entonces, esto que nosotros hoy vemos con preocupación es algo que probablemente se haya repetido a lo largo de la historia, pero no estoy hablando de la historia de la humanidad, estoy hablando de la historia geológica de nuestro planeta, ¿no? Recordemos que nuestro planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años. En ese tiempo se han producido procesos glaciarios y procesos interglaciarios, del cual estamos en uno de ellos ahora. Entonces, quizá esta situación de falta de nieve, falta de precipitación, es algo que nos preocupe hoy, pero pueda revertirse después de que nosotros ya no estemos como generación dentro de Mendoza. No sé si soy claro en lo que digo. Hay mucha información dando vueltas sobre el retroceso de los glaciares, lo cual obviamente que es cierto, pero esto forma parte quizá de un cambio a nivel geológico, un cambio en lo que tiene que ver con las condiciones astronómicas que está viviendo la Tierra y que en algún momento se va a revertir. El tema es el cambio de ciclo
¿Nos va a encontrar a nosotros todavía como para verlo? Quizá no. Y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que hacer hincapié, en entender de cuánto es la duración de esos ciclos. Y Pedro, teniendo en cuenta por ahí los diferentes informes que ha dado a conocer la ONU, distintas organizaciones expertas en medio ambiente, que señalan que los próximos años van a ser cada vez más caóticos en cuanto a desastres naturales o fenómenos de sequía, como por ejemplo lo que vivimos aquí en Mendoza, ¿vos creés que además el tema del cambio climático, lo que está haciendo es acelerar este proceso? Yo creo que falta información, sobre todo a nivel local, falta información como para poder decir que se está acelerando o no. Bien. Y me remito a los últimos años, Nosotros hemos tenido un año, el actual, que es diametralmente opuesto al anterior. El año anterior, que estábamos en medio de la pandemia, aquellos que explotan los centros de esquí, los centros de deportes de invierno, no sabían qué hacer con toda la nieve que había. Claro. Y estábamos dentro del mismo contexto de cambio climático. Este año es diametralmente opuesto, y más allá de que también estamos en una situación de pandemia, ¿no? a nivel global. Entonces, yo creo que falta información como para poder tomar decisiones en función de todos estos comunicados. A eso me refiero. Bien. ¿Por qué? Porque es distinto lo que pasa en el hemisferio sur de lo que pasa en el hemisferio norte. Quiero decir por qué. En el hemisferio norte lo que predomina es la territorialidad en comparación con las porciones marítimas, con las porciones oceánicas. Entonces, no solamente hay más tierra, sino que la tierra que está poblada por naciones, por civilizaciones que tienen mucho tiempo midiendo y registrando datos meteorológicos. Entonces pueden tener más precisión a la hora de hacer los modelos matemáticos a más largo plazo. En nuestro hemisferio, ¿qué pasa? Estamos rodeados de agua, hay muy poco territorio ocupado. Encima, nosotros tenemos este macizo andino que está muy poco vigilado y desde donde provienen datos estadísticos de hace muy poco tiempo, muy corto tiempo. Entonces, la falta de información, tanto del Atlántico como del Pacífico, la falta de información en sectores cordilleranos y sobre todo cordilleranos, lo que es la parte de alta montaña, el poco tiempo que hace que estamos midiendo, registrando y entendiendo, yo creo que no alcanza con los famosos proxies, con el famoso modelado, como para entender la dinámica real de la climatología. Sobre todo para tomar decisiones. Yo no desestimo ni mucho menos todo el trabajo que se hace a nivel científico para comprender todo esto, pero me parece que todavía es una ciencia que está recién comenzando para dar un veredicto sobre los cuales se tomen decisiones importantes, ¿no? Pedro, te agradecemos muchísimo el contacto, y por darnos esta posibilidad también de entenderlo en perspectiva y en largo plazo a esta realidad y a esta discusión que está muy vigente. Un solo caso les doy de la provincia de Buenos Aires. Darwin, cuando visitó la provincia de Buenos Aires, en un momento contaba que en la estancia donde él se alojaba, que era una de las estancias de Rosas, se amontonaban montañas de osamentas de ovejas que morían porque no tenían pasto para comer, dada la sequía. Y al poco tiempo estaba comentando que era imposible cruzar el río Salado por la cantidad de agua que traía. Entonces, esos ciclos de exceso de lluvia y falta de lluvia son totalmente lógicos para la República, para distintos sectores de la República Argentina, ¿no? Pasa que hay que entender los ciclos también y poner todo en un contexto que recién estamos comenzando a entender. Claro, tener todas las caras por ahí de la información está bueno también. Por eso también te convocábamos, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Pedro. Bueno, con nosotros Pedro Massa, dándonos una perspectiva integral, o sea, sobre todo en relación al tiempo y lo que repercute en una discusión que es muy vigente, que está muy actualizada. Exactamente, pero ahora cambiamos de tema y nos vamos a la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque tenemos una película interesantísima como propuesta para que vean este fin de semana. Lo vamos a relacionar con la temática del conflicto que estamos viviendo actualmente entre Argentina y Chile, que nos remonta automáticamente a 1978 y el conflicto de Beagle. Esta película se trata justamente sobre este conflicto de Beagle
Es una película que es chilena, es argentina y es española de 2005 de Alex Bowen, que se llama Mi Mejor Enemigo. Es una película que la pueden ver en YouTube y se basa puntualmente en los 13 días previos al 22 de diciembre de 1978, momento culmine en donde parecía que iba a haber un choque inminente entre Argentina y Chile. La cuestión es que allí es muy interesante porque más que nada va siendo relatada por un soldado chileno de 19 años que estaba haciendo el servicio militar. Está, digamos, enfocado, si bien el protagonista es chileno, está enfocado desde los dos lados. Y no se trata tanto del conflicto de base, explicar, digamos, por qué estos dos países se peleaban por la soberanía de las islas Nueva, Lennox y Picton, sino que se trata más bien de abordar la cuestión humana y lo absurdo de la guerra. Es una película que tiene una denuncia hacia la cuestión bélica. Totalmente, y sobre todo en una guerra en una potencial guerra en su momento, en la cual se veía un sinsentido, en el cual en esa generación se contextualizaba como algo lejano a las intenciones auténticas de las ciudadanías de los pueblos y donde tuvo que intervenir una mediación por parte de Juan Pablo II. Exacto. Entonces es interesante ver esta versión de quienes eran los protagonistas en relación a que si esto iba más allá. Exacto, y aparte tiene algunas cuestiones muy interesantes la película desde abordar la cuestión humana, porque bueno, básicamente estos soldados son enviados primero a Punta Arenas y después un grupo de 5 soldados chilenos son enviados a defender el límite entre Chile y Argentina. La cuestión es que están solos, están en la pampa desierta, no hay absolutamente nada y bueno, en un momento se pierden porque se les rompe la brújula, se pierden y no saben si están del lado argentino o están del lado chileno. De ahí, un tiempito después, se encuentran con una tropa argentina, también 5 soldados argentinos. Era inminente la guerra y la tensión que se vivía en ese momento, pero los soldados se tienen que terminar dando cuenta de que en ese contexto de que están solos, son 10 personas que están solas en el medio de nada, bueno, tienen que colaborarse mutuamente. Entonces, esto de, aparte, mostrar el desconocimiento por parte de los soldados de lo que realmente estaban allí combatiendo. Es realmente excelente la película, es una muy buena protesta y esto de plantear que la guerra no sirve para nada. Te la dejamos a disposición para que la disfrutes este fin de semana. La verdad que una propuesta, desde mi perspectiva, es muy interesante cómo juega al sin razón, desde por ahí un poco el sarcasmo, pero con una tristeza de identificar lo real, ¿no? Exactamente, así que bueno, una propuesta divina. Totalmente, pero contanos por favor el outfit que te han dejado hoy. Mira, hermoso el outfit que me ha dado el atelier, el Enhansen, estamos viendo de abajo para arriba las botas de cuero ecológico color bordó, preciosas que combinan perfecto con este vestido pelizado, gris de lana y baby alpaca también. Divino, el corte A, bueno, favorecedor completamente. La pulsera también, sí, es del atelier, es de cuero ecológico, tiene tachas y tiene flores. Una preciosura, todo lo que tienen allí en el atelier. Y recuerden que ellos también tienen un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabajan moda responsable y sostenible. Así que bueno, también tienen su aporte al mundo. Y bueno, excelente también todo lo que tienen y divino. Vayan a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta propuesta que es Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional que también generamos para Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis, Canal 3 de San Martín. Exactamente, un placer haber estado con ustedes y nos reencontramos la semana que viene aquí. Bueno, chau, chau.